Ay, te voy. Ay, te voy. Ay, no alcanzo. Se siente, amor. Esa es la idea, que poco a poco lo saques. Ya te voy a saltar. Vamos a hacer unos cachorritos. Y vamos a poner los nombres de cada mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Tu colita de cochinita. Ay, amor, no te alcanza. Ay, no puedo saltar. A ver. No, sí. Creo que cabí mucho. Ay, y si mejor te sigo oliendo la colita. Bueno, está bien. Huélemela. Hola brodis, ¿qué tal estuvo el clima del día de hoy? Espero que lluvioso y que se encuentren frescos, porque el tema que traemos el día de hoy los va a poner un poquito calientes, así que vayan quitándose su chaqueta y pónganse cómodos. Y como siempre, me acompaña Yacine. Otra vez acabas de ponernos una bonita canción. Pues sí, en efecto está muy a gusto la canción. Ahorita mencionaré quién nos recomienda la rolita. Va muy ad hoc, pues precisamente con el tema que mencionas. Vamos a hablar de sexo. ¿Y por qué? Pues porque necesitamos subir el rating, aunque déjenme decirles que ya vamos creciendo, ¿sí o no, Felipe? Ya cruzamos el océano, ya estamos del otro lado del charco y nos escuchan, ¿dónde? Hasta en Alemania, hermano. ¿Cómo la ves? Pero, ¿a poco entenderán lo que decimos? Pues yo creo que sí, yo creo que igual y ya hay una inteligencia artificial allá. ¿Te imaginas algún día seamos tendencia en Yugoslavia, República Checa? Si es así, yo creo que el pinche Eric se equivocó y nos hizo trending topic por allá, güey. O sea, yo que tú le pido el reembolso porque este cabrón no se nos posicionó por allá. Yo te dije que no me daba confianza. Esto de los bots, yo dije, no debe ser seguro, como que nadie queda bien parado con ellos. Pero mira, ni modos. Fíjate que estoy muy contento con el resultado de ese episodio. La verdad que fue muy aceptado. Saludos para Perú, saludos a Alemania, saludos a todos los brodis que nos escuchan en todas partes. Ya vamos creciendo, la comunidad de escuchas que se preocupan por la información que consumen día a día está creciendo, y eso ya es aplauso, ya merece un reconocimiento para todos ellos. Por eso es que hoy tenemos algo muy rico, muy a gusto. Hoy les vamos a hablar de sexo porque, pues les digo, queremos aumentar aún más el rating. Tenemos una sorpresa. Como te decía Felipe en su momento, para hablar de este tema pues necesitamos tener una perspectiva completa, y para ello pues necesitamos conocer pues la otra mitad. Tenemos la visión masculina dignamente representada aquí, pero también necesitamos escuchar la otra visión, la visión femenina, y para eso tenemos a mi amiga, una gran profesional, pero déjame decirte que es una gran persona sobre todo. Maritere, un gusto tenerte por acá, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, saludos a todos los brodis que nos escuchan en este episodio. Jazz, muchísimas gracias por la invitación. Felipe, muchas gracias por tenerme. Pues muy emocionada de estar aquí compartiendo con ustedes el tema del día de hoy. Es algo tan básico pero a la vez tan complejo que bueno, nos da de mucho de qué hablar, ¿no? Entonces pues feliz, a ver qué tal nos va. Define básico, sí, querida, porque primitivo. es un tema básico. Primitivo de nosotros, ¿no? Como humanos. Sí, de hecho dicen que si estás aquí es porque alguien lo hizo.
Dicen. Me han contado. No, pues entonces, ¿qué vas a hablar, Felipe? Sí. ¿De qué vas a hablar? ¿De la teoría? Así es, Yacine, tú sabes que yo siempre tengo mi lado, pues, espiritual, también cívico. Yo en el tema del sexo, pues, quisiera hablar quizás de lo primero, ¿no? O sea, nuestras primeras experiencias. Yo recuerdo, por ejemplo, y aquí un poco como para abrir la anécdota de hacia dónde va mi tema, yo recuerdo que la primera vez que fui consciente del sexo, me dio mucho asco. Me dio mucho asco porque me habían dicho que era donde hacías pipí. Y yo decía, ay no, pues, o sea, pues hago pipí ahí, no. Y luego, imagínate la inocencia que yo tenía de los temas porque evidentemente no los conectas con algo placentero, con ciertos comportamientos que tenemos que a veces no aceptamos, tampoco son malos, pero que no sabemos interpretar en nosotros porque tampoco hablamos del tema. Por ejemplo, yo tenía la edad de, ¿qué será? Pues yo creo que unos 8 años. Y de hecho es chistoso porque muchos niños ya, pues comienzan a platicar que vieron a sus papás, o que empezaron a escuchar ciertos sonidos, y es un tema de conversación entre niños que no sé si alguno de ustedes lo tuvo, por ejemplo. Ya sabes, el típico momento en la primaria de, hey, cámbiale a la página 154 de tu libro de texto porque ahí están las imágenes del aparato reproductor, eso me acuerdo perfecto. O en el rincón de allá, hey, vayan, y está el niño enseñando su pene, ¿no? O sea, experiencias así que uno en ese momento no se da cuenta, pero son tus primeros acercamientos hacia todo este tema de la sexualidad y del sexo. Yo si contara las experiencias que tuve de niño, no doy un quemón a mis primas y mis primos, porque muchas de las experiencias suceden entre familiares. Cuesta trabajo comentarlo, pero en realidad creo que más de una y de uno disfruto pues de mostrarse, de tocarse, de descubrir esas experiencias sensoriales que en su momento pues obviamente, pues ahora sí, si cabe la expresión, pues son inocentes. Claro, porque además, pues es el ser humano reconociendo que es un ser que se puede excitar. Y eso es muy, muy complicado porque un niño no puede entenderlo. Y un adulto, pues, de primera instancia, cuando ve a su hijo, pues tiene una cierta reserva en esos temas, ¿no? Por la inocencia, por la pureza del niño. Y lo cierto es que no, o sea, Freud desde hace más de un siglo descubrió que los niños son perversos y que evidentemente van por su gusto, pero no es una perversidad real, ¿no? Al final de cuentas el niño aún no madura y no sabe lo que es bueno y malo, no tiene el discernimiento, por lo tanto verdaderamente todas las cosas que él hace pues son inocentes. Si hablábamos de estos temas con las personas jóvenes, personas de edad 13 años, 15 años, ¿cómo verían estos nuevos temas, no? Siento que ya es muy complicado. Pues que le pongan play, ¿no? Que se los pasen a sus hijos e hijas. Es importante que desde pequeños a las personas se les pues comience a hablar de estos temas, y sobre todo ya cuando hay una posibilidad de hablarlo con personas pues muy jóvenes, como dices tú. La sexualidad ya incluye ahora el internet, la apertura de comercios de internet, pero también se abre un nuevo abanico que es la de las experiencias sexuales. Es lo bueno del sexo, que tiene un abanico de sí, posibilidades, no, o sea, increíble. De entrada les decimos que el podcast de hoy no va a dar para hablar de todo el sexo. Desde luego ya habrá ediciones, ¿no? A lo mejor es el especial de cada año, ya lo diremos después. Pero yo quería abrir este tema porque es interesante ver cómo en internet ya empieza a haber sitios que también empiezan a educar personas. Yo traía hoy uno en especial, que es Plátano Melón. Plátano Melón es una cuenta en Instagram, gira en torno a los juguetes sexuales, lubricantes, aromatizantes. Y es interesante porque de repente yo me pongo a pensar en las culturas prehispánicas, ¿no? Cuando tú llegas a un museo ves un buen de falos y de un buen de cosas y todos te dicen, es artefacto religioso. Y yo, oye, eso yo lo vi en una tienda de aquí al lado, ¿no? O sea, a mí no me engañas. Quiere decir que las culturas de antes parecería que eran un poco... Qué triste que hayamos renunciado como a nuestra vida espiritual por el catolicismo. ¿Tú crees que incluso hasta en la Biblia se habla del sexo? Obviamente no de una forma... Cachonda. Claro, no, es una forma un poco más... Pues espiritual, ¿no? Pues al y final hasta de romántica. cuentas. El libro es el Cantar de los Cantares, ahí búsquenlo, ahí para que vean, ahí para que se den una idea. Hay otros evangelios que se llaman apócrifos, que se les asumen algunos apóstoles de Cristo, que también hablan de la sexualidad. Queda la duda de si es o no religioso. Hay padres que hasta hacen libros de sexo para católicos. Evidentemente es un tema que toca a todos. Lo que me gusta mucho de la página de Plátano Melón es que evidentemente ya se dio cuenta que hay una gran ausencia de educación sexual y ellos se tomaron como bandera. Además se dieron cuenta de que hay mucha audiencia. Entonces tienen temas básicos como la menstruación, hasta temas complicados que tienen que ver con estimulaciones ya personales. ¿Se te parece complicado estimularte personalmente?
No, Yacine, desde luego que es un tema básico que uno tiene que llevar a cabo porque uno antes de bailar tiene que aprender a mover los pies y ya será un tema que tomaré adelante. Me parece interesante resaltar que haya páginas que se dedican a la educación, si pueden ustedes visitarlas y de ahí sacar información para tener forma de hablar de esto, inclusive con su propia pareja para empezar a explorar otro tipo de sexualidad, pues adelante, yo se las recomiendo. Es una página española, los productos sí pueden llegar a México, tienen un costo, pero a partir de un cierto... A ver, no me están pagando, la verdad es que yo sinceramente lo estoy haciendo porque creo que hacen bien su trabajo, solamente por eso y porque si la gente está interesada no me gustaría dejarles la información ¿En a qué medias. plataformas están? Tienen todo, Instagram, Facebook, Twitter, página web, así que Brody, si les gustan echar un ojo a la página, pues ahí se la dejamos. Y ahora sí, Maritere, cuéntanos, ¿cómo está esta onda del placer más allá de nosotros? Gracias, Felipe. Aprovechando que tocaste un tema en tu intervención anterior, hablando un poco de Freud, pues bueno, voy a hablar de las filias y de las parafilias, un poco la diferencia entre las dos y pues bueno, preguntarles si ustedes practican alguna o se identifican con alguna. Así de... Como que de pronto ya hace calor, ¿no? Sí, ya me quité la chamarra desde hace rato. Bueno, pues vamos un poquito retomando lo básico. ¿De dónde vienen las filias? Vienen del griego philos, que significa amor, y de la terminación ia, que significa cualidad igual, aquí en un tema etimológico. La palabra filia se refiere a una afición o gusto intenso por algún elemento determinado. Por ejemplo, nos podemos considerar cinéfilos, nos gusta mucho el cine, etcétera, ¿no? Cuando ya hablamos de las parafilias, ahí sí es donde entramos netamente a una connotación sexual. Puede ser un patrón, una conducta de carácter sexual, en los que el deseo proviene de un elemento que se puede considerar como atípico, ¿no? No es, me gusta tener relaciones con mi pareja, no. Que no es necesariamente un humano, puede ser un elemento tangible, un objeto, puede ser una imagen. Hablando de las parafilias, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales que publica la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos los califica como trastornos psicológicos. Aquí, estudiando un poquito del tema, revisando ciertos artículos, hay autores que no concuerdan mucho con este término porque no, a lo mejor no son trastornos, sino son simplemente conductas. No tiene nada de malo que te excite algo que no sea un humano o tu pareja, lo que sea, pero siempre y cuando no hagas daño a otra persona, siempre y cuando no transgredas la integridad de otra persona, aquí es donde sí se podría caracterizar como un trastorno parafílico. Esto quiere decir que cuando las conductas sexuales causan angustia o daño o alteran la capacidad de una persona para funcionar, pues entonces sí ya hay una alerta roja aquí. Pero bueno, hablando un poquito del tema, hay algunas parafilias que son muy conocidas por todos, por ejemplo el exhibicionismo, que es cuando una persona encuentra placer en andarse mostrando por ahí a personas extrañas o no extrañas. Esta es de las más comunes. El fetichismo, que es que un objeto en particular te causa excitación. Por ejemplo, los pies. Hay mucha gente que disfruta de ver, de besar, de tocar pies, y esto les causa placer sexual. El sadomaso, que es... Del dolor, ¿no? Del dolor, así es. Ya seas, pues, sádico o el masoquista, ¿no? Dependiendo del rol que tú juegues en tu relación, también es una de las parafilias. Y pues bueno, así encontramos N cantidad de parafilias. Obviamente aquí entra la pedofilia, como ya trastorno exactamente parafílico. Pero hay algunas otras pues muy extrañas que a lo mejor pues secretamente disfrutamos. Por ejemplo, ipsofilia, que es este momento en que encontramos placer en vernos al espejo, ya sea simplemente por pararte, verte y decir me excito a mí mismo, o en este momento en que estás teniendo relaciones y disfrutan de tener un espejo en el techo, en la pared, y verse en este momento erótico. Esto es una parafilia. Como en la película del psicópata americano, ¿no? Que de hecho justo retratan esa escena donde la intención de él es verse en el espejo, ni siquiera es estar con ellas. Regresando un poquito a la explicación de las filias, Freud las califica, por eso retomé tu punto de cuando hablaste de Freud en tu intervención. Freud las califica como perversiones, y siempre la psicología le ve a las parafilias un origen narcisista, totalmente narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando eras niño, generalmente en tu infancia, en tu etapa de infancia,
¿Tuviste alguna experiencia satisfactoria con algún elemento ajeno a ti y que en ese momento te brindó placer? Y ya después, cuando desarrollas tu sexualidad, se convierte en una parafilia. Hay parafilias pues, muy comunes que no causan daño a nadie, como ya lo mencioné, y hay otras extrañas. Retomando las parafilias extrañas, esta la verdad yo nunca la había escuchado. Ayer estudiando un poquito para este podcast, encontré que hay una parafilia que se llama octofilia, que es que encuentras, más bien que te causa excitación todo lo que tiene que ver con el número 8. O sea, ves un número 8, ves un anuncio, ves una playera, alguna situación que tenga que ver con un 8 y te causa excitación sexual. No sé, no puedo comentar nada al respecto, pero pues bueno, hay gente que sí lo siente, ¿no? No sé. ¿No es como el similar a las boobies? Digo, ¿no ves un 8 cuando te aproximas y visibilizas una? Digo, o sea, ¿o de qué manera? O sea, literal, ves Plaza Sésamo y te excitas cuando llega el 8. Sí, no lo sé, no lo concibo, pero imagínate, ¿no? Imagínate estar, no sé, estudiando cálculo y cada vez que tengas que hacer ¿Te imaginas un examen de aritmética? Acá, ¿no? Imagínate la regla de recitar la tabla de multiplicar del 8. Imagínate, no. Todo en el 8 por 10 ya llegas al orgasmo. Imagínate estar aquí, ¿no? Bien entrado y... Dime la del 8, dime la del 8, dime. Ah, caray, no me la sé, porque además es la más complicada. Es la más difícil. Y si eres neófito en las matemáticas, ya valiste, ya se le bajó el placer al morro, a la morra, pues, o sea, no. Otra, a ver, Mari, porfa. Ahí les va otra, yo creo que en esta algunos nos podemos identificar. Esta es estigmatofilia. Hasta cuesta trabajo decirlo. Sí, hay unos nombres muy extraños, pero bueno, esta es estigmatofilia. Esto quiere decir que encuentras placer, te causa excitación, los tatuajes y las perforaciones. No sé si yo la tenga, pero realmente a mí me gustan mucho los tatuajes. Un hombre tatuado, bueno, no ni se diga, ¿no? El fruterismo, que como su nombre lo dice, viene del término frotar, que es que encuentras excitación en frotarte con el cuerpo de alguien más, ya sabes, tipo metro de la Ciudad de México. Un tema así, ¿no? Esa es otra parafilia. Y los hay, muchísimos, ¿no? Otra parafilia que encontré por ahí, que es de las más comunes, es la odaxelgamia. Está un poco complicado también, odaxelgamia. Esto es que encuentras placer, te gusta, disfrutas, morder a tu pareja, morder a la otra persona. Creo que muchos se pueden identificar. Felipe acaba de levantar la mano. Entonces, esta es otra. ¿Qué otra tenemos por ahí? Bueno, obviamente necrofilia. Felipe también levantó la mano, déjame decir. No. Y levantó el pie y esto es Freud. Su inconsciente, su yo y algo así, güey, levantó el pie, yo vi. Y no puedo decir qué otra cosa levantó porque creo que hay personas, escuchándonos así menores, pero qué miedo. ¿Qué otra tienes? Otra parafilia es la zoofilia, que bueno, como ya saben, es tener sexo con animales, que disfruten de tener sexo con animales. Y otra, cuyo nombre común es peluchofilia, no nombre común, sino nombre acá coloquial, pero en realidad tiene un nombre mucho más largo, difícil de pronunciar, que es que te excite, ya sea que las personas se vistan como tipo peluchito, como tipo Teddy, o simplemente el ver, tocar los peluches con el sentimiento, la textura de la tela, de los pelitos. Ese también es otra parafilia. Mira, qué curioso, porque justo ahora hay una alta elevación de personas que tienen una filia nueva, que no sé si la conoces, que se llaman furros. No es como tal una filia, pero es esta intención de los humanos de estar volviendo a los animales personas antropomorfas y además sexosas. Pues así hay N cantidad, de hecho hay algunas que ni siquiera tienen como una denominación tal cual, porque pues obviamente lo que te excita, lo que te gusta, depende mucho de cada quien. Hay veces que las personas no comparten, ¿no? Por pena, por tabú, porque es un tema muy íntimo, muy personal, no comparten aquello que les gusta. Así encontramos muchas formas de identificar tu sexualidad, de practicarla, y pues yo concuerdo, siempre y cuando no dañes la integridad de otra persona o que a ti como persona te impida ya llevar a cabo tus actividades diarias, pues qué más da, ¿no? Disfrútalo como mejor te convenga, como mejor quieras, y pues pásala bien. Oye, Mari, ¿tú cómo la pasas? Bien. No es cierto. Pero cuéntanos, o sea, es complicado como mujer manifestar pues alguna filia o algún simple gustito que tú tengas. Por ejemplo, tú has notado cierta resistencia en tus parejas
cuando hablas de tus gustos y de tus intereses a la hora del delicioso? Mira, no sé si sea más difícil, pero sí creo que depende mucho de la confianza que tengas con tu pareja o con tu compañero en ese momento sexual o de diversión o como le quieras llamar. Lo que sí considero es que la educación sexual, no sé si en México, no sé si la que a mí me tocó, no sé si la que a mí me dieron en el colegio, en la escuela, sí es como muy doctrinaria, por llamarlo de alguna manera. Hay cosas del acto sexual, de como lo quieran llamar, que nadie te dice, que tú vas descubriendo conforme vas ejerciendo tu sexualidad, ¿no? O sea, hay cosas que no salen en los libros de texto. Ahorita ya tenemos, como decía Felipe, acceso al internet donde podemos investigar cosas, pero también se nos puede disparar la chaveta y poder encontrar cosas que en realidad no son así, ¿no? Una película porno, generalmente tu experiencia sexual es muy diferente, ¿no? Depende del compañero con el que estés, de lo que te guste, de lo que les guste a ambos. Entonces, de lo que aguante. Exactamente. Pero hay cosas que vas descubriendo y que es padre irlas descubriendo y que es padre platicarlas. Es padre que tu compañero te genere esa confianza de poder retroalimentar. Ahorita creo que estoy contenta, creo que lo que he aprendido en todos estos años de ejercicio sexual han servido. Me gusta explorar, me gusta tratar cosas nuevas, me gusta experimentar. Por ejemplo, de lo que decía Felipe hace unos momentos, del autoconocimiento. Yo me acuerdo hace algunos años platicando con mis amigas de, ¿y tú te masturbas? Y todas así poniendo el grito en el cielo, de, ay no, ¿cómo crees? Pues no, yo solo cuando estoy con mi güey, estoy con quien sea. ¿Por qué? O sea, la relación más larga que uno va a tener siempre es con uno mismo, ¿no? Y si uno puede autosatisfacerse, conocerse, pues qué mejor. Qué bonitas palabras, Maritere. La verdad es que justo lo que acabas de decir, pues mira, qué bueno que tomas ese tema, porque justo yo quería pues traerle a la audiencia, no contraria a las parafilias, pero sí a lo mejor la complementaria, que es la de la parte de la espiritualidad sexual. Sé que suena un poco como de, a ver, Felipe, ¿no? Aquí nos vamos a poner a rezar. No. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, para entender de repente este autoconocimiento que del que comentas que hablabas con tus amigas, entrar con el taoísmo sexual. El taoísmo sexual, si ustedes lo buscan en Google, hay mucha información y además hay muchos libros gratuitos. Yo les recomiendo especialmente los del autor del autor Mantak Chia. ¿De dónde es ese vato? En chino. Ajá. De hecho, obviamente en nuestras redes ya iremos publicando, a lo mejor si yo encuentro un libro de él para compartírselo. Y es interesante porque nos hace pensar en una cosa. Tú cuando comienzas, por ejemplo, de chiquito a correr, no te das cuenta del cansancio que produce tu cuerpo. Generalmente tú eres una pila y corres distancias cortas, pero no sé si les pasa a ustedes en la primaria de cuando ya empiezan a echar carreritas, que evidentemente hay un desgaste del cuerpo, ¿no? El niño cuando comienza a darse cuenta de que, oye, pues si empiezo a correr muy rápido, pierdo mucho rendimiento, entonces corro un poco lento y voy poco a poco, ¿no? Entonces, como adultos, nosotros tenemos que aprender a controlar de igual modo nuestra energía sexual, la que se genera día con día. Eso es muy interesante porque también nos ayuda a entender nuestros estados de excitación. No es lo mismo estar excitado a muy excitado. Hay escalas, hay cosas, hay colores, hay sabores. La verdad yo invitaría a la gente mucho justo a autoexplorarse. Creo que es la primera herramienta que uno tiene, no solo para su propio placer, sino para poder dar placer. Creo que en la sexualidad es muy importante el equilibrio. Creo que en la sexualidad estaremos de acuerdo, todos queremos quedar bien. En el sentido de recibir un buen trato y dar un buen trato. Y del mismo modo de la otra persona. Ese tipo de actividades que pueden ser un poco cansadas porque son actividades de respirar, son actividades de empezar a sentir los grados de tu excitación. De hecho, les pongo, por ejemplo, el primer ejercicio que ellos tienen es que tú pienses en tu pareja que tengas actualmente, ¿no? Que te empieces a excitar, que llegues al punto de venirte, pero lo controles, ¿no? ¿En qué sentido? En el que ya, cuando ya sabes que estás a punto, pares totalmente. ¿Y si no tengo pareja? Ya valí. No, pero a lo mejor piensa en una pareja que hayas querido, o que te haya gustado, o a lo mejor una pareja casual que te hayas dicho, ¿sabes qué? Con esa persona la pasé bien chido. Obviamente, al principio, tu sexualidad va a comenzar por algo que se inicie en el exterior, pero después lo vas a ir interiorizando y te vas a dar cuenta qué son las cosas en ti que a ti te gustan. Es decir, en el exterior empiezas a reconocer lo que interiormente a ti te activa en ese modo. Entonces es muy bonito de repente conocer pues todo este viaje, porque además, pues siendo honestos, yo sí quiero tener sexo al menos hasta los
80, 90 años, hasta que de plano ya... Qué rico, ¿no? Puede terminar así, Maritere, ¿no? Y la verdad, todavía siguen Aguantar, trabajando. güey. Digo, Que tus huesos resistan de entrada, ¿no? no, imagina, y te da vitalidad. Hay que ponerle ganitas también para cuidarnos y llegar a ese entonces, si es que llegamos con tanta mamada que hay últimamente, si es que llega uno, poder llegar con esas capacidades, ¿no? De estar pleno, porque yo creo que para los 80 ya habremos recorrido pues un largo trecho de aprendizaje. Sí, quizás ya nomás te queda la otra mitad de tu vida, ¿no? Otros 80 años, o 20. Ya, cuando menos, ya. Pero pues plenos, ¿no? Sí, ya. Un sí. año ya pleno. Pues sí, ya un año bien vivido ya es vida. Sí, claro. Y la verdad es que, bueno, pues yo les invitaré a la audiencia a buscar este tema, a autoconocerse, a autoexplorarse. De repente es un tema que creo que a los hombres se nos da más por el nicho de los hombres. Los hombres somos muy, ¿cómo decirlo? Sobre todo cuando empezamos a tener contacto con nuestra sexualidad, somos muy informativos. No tenemos tantos tabús. Entonces empezamos a hablar, por ejemplo, de que ya encontramos una película porno, un sitio, o que la chaqueta. Incluso llega a haber competiciones de quién avienta más larga la eyaculación. Que la avienta más larga. ¿En serio? Oye, Mari, Cuéntame. ¿cuáles son los retos de las mujeres? O sea, de pronto uno dice así, pues aventar, ¿quién orina más a lejos? ¿Quién aguanta más? ¿Quién echa más? Pero ustedes mujeres no tienen retos, no se retan así de que quién aguanta la pelota de tenis más o algo así. Pues mira, ahorita que se me vengan aquí a la mente de historias personales con amigas, fíjate que no, pero pensando claro que puede haber, encontramos el famoso squirting. ¿Qué es eso? A ver, yo no sé, Que es que cuando tu pareja, hombre, mujer, tu juguete, tú mismo, lo que te prenda, lo pues. que sea que te prenda en ese momento, te hace llegar al orgasmo, te sigue estimulando y entonces las mujeres sacamos un líquido que es como si eyacularas, pero no, obviamente no es semen. No es semen, claro. Obviamente, la mayoría no lo logran, es un ejercicio, por llamarlo de alguna manera, que solo ciertas mujeres logran. No sé si por el hecho de que, digo, también es un tema complicado, pero hay muchas mujeres que ni siquiera han llegado nunca al orgasmo en su vida, ¿no? Entonces, pues mucho menos han llegado al squirting, que en realidad, pues no sé, pues en sí, español claro. cuál sea su traducción, pues Squirting, chorrear, güey. Chorrear, literal, cuando una literal. mujer chorrea. Pero antes de darle a Felipe la palabra, que creo que va a explicar bien cómo es ese proceso, pues qué frustrante, ¿no? Que muchas mujeres no hayan, incluso en su vida, como sentido el goce de lo que es sentir un verdadero orgasmo. Tan rico. Creo que hemos hablado de sexualidad y hasta este punto estamos hablando del orgasmo. ¿No? Es rete interesante y dense cuenta pues de lo amplio que es hablar de este tema. Ahora sí, Felipe, ayúdanos a entender qué es lo que chorrean las mujeres. El bendito chorrito. Bueno, miren, de entrada yo quería también hacer el paréntesis de que obviamente no soy sexólogo, yo he investigado estos temas y he tenido información privilegiada ¿Quién sabe? de amigos, Información de primera mano, exacto. No, la verdad es que sobre todo sí he tenido amigos médicos que me han podido ilustrar un poco sobre las funciones orgánicas y sobre los descubrimientos que se están haciendo sobre todo en la sexualidad, porque la sexualidad pues es un tema tabú. Es un tema que incluso Freud, pues una de sus citas más famosas es: pasamos de matarnos a quemar nuestros libros, en el sentido de que sabía que no se iba a entender su pensamiento, de que todavía hoy hay mucho que no se habla de sexo y que al final de cuentas pues acaba atacando también a la comunidad científica. Es decir, también acaban teniendo tabús y acaban dando por hecho cosas que no se tienen que dar por hecho. Finalizando el tema de la autoexploración, sobre todo invitando a las mujeres, y para explicar este tema, la base sexual de todos los órganos es la misma. Es decir, el pene, si no fuera hombre, acabará siendo un útero, una vagina, un clítoris, ¿no? La eyaculación femenina sí existe, solo que el problema, como tal, no sé si la ciencia ya lo haya explicado, porque yo lo sé por medio de estos textos que les comento que son taoístas, es que comenta que la eyaculación femenina ocurre porque es cuando el orgasmo de la mujer es tan pleno que acaba, pues literal, viniéndose. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del hombre, esa actividad tiene una función, que es la de embarazar a la mujer. En el caso de la mujer, como no tiene la función reproductiva, no necesita per se eyacular para tener el orgasmo. De hecho, en los hombres,
existe el multiorgasmo en el sentido de que las vibraciones de la próstata pueden sentirse muchísimo antes de tener la eyaculación. Es lo mismo. Las mujeres cuando tienen un orgasmo es equivalente a las vibraciones que tiene la próstata. Qué reconfortante saber como hombre, pues la idea de que también podemos tener esos multiorgasmos, ¿no? Exacto. Y justo antes se pensaba que no, que el hombre estaba casado con la eyaculación en el orgasmo y la mujer estaba casada con solo recibir el Qué pene. buena noticia he recibido hoy. Ahora es al revés, o sea, más bien la eyaculación ocurre porque es una actividad que la mujer no necesariamente necesita. El hombre la casa mucho con su orgasmo, pero si lo quieres ver de este modo, el hombre tiene que aprender a separar la eyaculación de su orgasmo y la mujer tiene que aprender a interiorizar la eyaculación para que sea un orgasmo extra. Pero son el mismo proceso en un lado distinto, por así decirlo. Ahora, como les comento, la ciencia sí está explicando esto, pero hay demasiados debates, hay temas de que si, por ejemplo, la función del clítoris, si es únicamente de placer o si es reproductiva. Hay temas desde la vida animal, de por qué el sexo, así que, amigos, lo que sí les puedo decir es que si está es para disfrutar. Entre que la comunidad científica se pone de acuerdo o no, pues yo creo que tenemos ya una buena tarea para al menos darles evidencias empíricas de esto, ¿no? Pero ¿qué creen, brodis del alma? Yo siempre como es tradición, vengo a aguar todo el desmadre. Porque estos gobiernos están muy bonitos. Por eso te dejamos para el final, Yacine, para que la primera parte fuera la amena, la alegre, la que dijeran, ay, ahora sí, poco a poco se va a enfriar. Es justo lo guardamos para que cuando lleguen al trabajo ya estén tranquilos y no tengan ningún problema. Ok, espero que ya hayan apagado esto en este momento. Porque voy a comentar algunas cosas que no son tan desagradables, pero que sí nos ayudan como a ubicarnos en este contexto. Porque si me hubiesen dado estos consejos hace 3 años, pues todavía habría tiempo y chance de aplicarlos. Pero dada la situación en el nivel Jumanji 11 hardcore que estamos viviendo, pues creo que la situación es más complicada de la que estábamos viviendo apenas hace algunos meses. Y fíjense que me di cuenta de esto porque revisando Facebook encontré un trabajo de un amigo periodista, Roberto Castillo, a quien por cierto mando un saludo. Un trabajo sobre el COVID y las relaciones sexuales, es decir, sobre cómo la pandemia ha afectado pues nuestras relaciones íntimas. Y es que en su trabajo encontraron ciertas similitudes con la pandemia del VIH que apareció en la década de los 80, no hace mucho tiempo. El experto entrevistado comentaba que en su momento, cuando se superó ya la idea de que el VIH y el SIDA era un tema exclusivo de los homosexuales, se empezó a difundir a la sociedad en general el uso del condón. Imagínate tú, acostumbrado a coger, a cochar libremente, sin usar un globito, que de buenas a primeras el gobierno te venga a decir, oye, ponte esto. O sea, ¿te imaginas la idea de ponerte un condón? Cuando ya estás acostumbradísimo a tener una práctica sexual más libre, ¿no? Ahora como mujer, ¿me vas a meter eso con eso así? O sea, imagínate la resistencia que hubo. Entonces, él nos plantea la situación así. Ahora nos están recomendando, pues obviamente sí, seguir usando el condón, claro, no hay que olvidarlo, pero ahora buscar posturas que eviten vernos cara a cara, evitar el face to face. Y si se puede, ponerte el cubrebocas, además. Y evitar los besos, desde luego, ¿no? Lo triste es que en pleno 2020, y aunque uno supusiera lo contrario, 6 de cada 10 mexicanos no usa el condón al momento de tener relaciones sexuales. Es decir, que todavía tenemos mucha desinformación al respecto. Digo, el coger sin condón podría sonar más rico que usarlo. Pero, pues, hay que recordar que seguimos teniendo enfermedades de transmisión sexual que siguen afectando a gran parte de la población y que mientras no tengamos cura a esas otras pandemias, pues también imagínate el complicado escenario que estamos teniendo, ¿no? Y el problema real, ¿no? Que por ejemplo hoy lo estamos viendo, personas que no se cuidan infectan a personas que se cuidan. Digo, con el COVID es bastante obvio, pero también pasa con las enfermedades sexuales y son temas que a veces tampoco se hablan, lamentablemente. Habrá que ver cómo termina esto, porque ya se dice que ya de pronto vamos a salir de la pandemia y todo el rollo, y que nos olvidemos de todas estas ideas apocalípticas
que teníamos cuando iniciamos este confinamiento, de que íbamos a coger como en El Demoledor, no sé si vieron la película, en el que prácticamente con ayuda de una realidad virtual nos íbamos a enlazar con cascos, cosas así. Y que fíjate que, recordando Elon Musk recientemente, anunció en una de sus tantas empresas, Neuralink, que ya había encontrado la tecnología para conectar nuestros cerebros a computadoras. Entonces, que si ya la urgencia, o sea, ya si la necesidad nos obliga a utilizar cascos para coger, pues yo creo que sería más práctico. No sé qué opinan ustedes, o sea, como pues bueno, al menos me ahorraría la lavandería, ya no me preocuparía de lavar las sábanas tan seguido. Mientras llegamos a esa realidad virtual de la que comentamos, pues bueno, al menos en el proceso, si ya la propia Secretaría de Salud Federal nos recomienda evitar el face to face, pues yo creo que muchos tendríamos más chance, ¿no? En fin, bueno, porque fíjese que en este confinamiento me ha dado mucho tiempo para pensar diversas situaciones y digo, si ya de por sí es complicado mantener relaciones sexuales placenteras, sanas, plenas, ahora imagínate en situaciones de confinamiento como la que nos replantea el COVID. Pero, ¿qué ha pasado con esas poblaciones que de por sí ya han sido privadas de ejercer de manera plena su sexualidad? Y digo, ¿quién como nosotros en este momento ha padecido de estos problemas? Pues las personas que cumplen condenas de años, de por vida, ¿no? Es innegable que todas las personas necesitamos tener relaciones sexuales. Entonces, mi pregunta fue, ¿cómo tienen sus relaciones sexuales estas personas, no? Y pues ya indagando información, busqué y encontré como un análisis muy interesante sobre la situación de los penales en la Ciudad de México. Presten atención porque la verdad es muy interesante. Entrada en los penales persisten 3 leyes universales. ¿El Poder Judicial, el Federal y el Ejecutivo? Pues no, pero chingan de manera similar. El primero es el institucional y el legal, que es como que todo lo que está escrito, que es como lo que debería de ser. Por otro lado está el impuesto, que es el que ejerce todo el personal penitenciario. Y al final está pues el creado por los propios internos, ¿no? Que como decías tú, pues es pues los 3 chingan de manera muy similar a como nos chingan a nosotros, ¿no? Para poner un ejemplo, pues no sé, tú estás preso, ¿no? Y de pronto estás aquí, tu compañero te golpea y tú te defiendes, ¿no? Estás recibiendo violencia del poder creado entre los propios presos, ¿no? Pero tú te quieres defender y madreas al otro, ¿no? Y llega el poli que defiende al vato que te estás golpeando. Entonces ya estás recibiendo la golpiza del poder creado, del poder impuesto por el propio personal. Pero tú eres más canijo. Madreas y llevas al hospital al policía que te está madreando. Entonces ya te condenaron a otros 3 años más. Entonces ya estás recibiendo el poder del que debe ser. Entonces estás enfrentando a 3 poderes bien cabrones. Y lo mismo sucede a la hora de coger. Es decir, que cuando tú tienes que buscar 5, 10, 15 minutos de placer, te tienes que enfrentar a 3 poderes distintos. Y en tu capacidad de poder mediar con esos 3 poderes distintos, pues está el goce, ¿no? Está el placer. Y en ese proceso, pues hay de todo, ¿no? Y sobre eso déjenme comentarles una de las tantas formas que hay para poder hacerse del coger. Y son, pues, las visitas conyugales. Se ha dicho mucho, pero muy poco de lo que sucede en realidad en la Ciudad de México. Pero pues es un placer, es un goce que vale la pena cuando se trata de pues la persona que amas, ¿no? Entonces imagínense en ese proceso pues tener como las relaciones sexuales. ¿Vale la vida el sexo? Les pregunto a ustedes, queridos brodis. Pues para muchas personas sí, porque adentro de los penales en la Ciudad de México se puede entender que alguien pueda matar a otra persona por 5 pesos. Entonces ahí estamos hablando de una dimensión de sexo distinta, ¿no? Pues bueno, les voy a hablar de cómo se da las visitas conyugales en la Ciudad de México, ¿no? Que es una de las poquitas posibilidades de las personas que están viviendo una condena de tener o de ejercer su sexualidad. Tienen relaciones sexuales en los días de sepelio, así se les llama a los días de visita, que son 4 días a la semana. Es un ritual complicadísimo poder ingresar a un penal como visitante, porque de entrada no tienes que tener como el mismo tono de ropa que los presidiarios,
Pero lo bueno es que el mexicano es bien ingenioso, que si tú por alguna razón se te olvida eso, llegas y te venden ropa de colores bien chilladores para que puedas entrar sin algún problema, ¿no? Hay como un buen de negocios los días de visitas. Literal, las explanadas de las cárceles funcionan como tianguis. Se pone el puesto de las chalupas, se pone el puesto de las fotografías donde le tomas fotos a los niños montados en un burrito, en un caballito fake. Y así, ¿no? Así bastantes negocios. Pero el más redituable son las mentadas cabañas. ¿Qué son las cabañas? Son unas tiendas improvisadas en donde se va a cochar. ¿Cómo son esas tiendas improvisadas? Literal son hilos en donde cuelgan zarapes cuadrados de esos pesadísimos en los que no respiras cuando te arropas. Y estos son las paredes y los techos de las mentadas cabañas. En los fifís, hay algunos penales que son fifís, supongo que han ido a parar algunos políticos. Pero pues en esos penales hay DVDs, pues televisores así de cuadradotas, ¿no? Pero tienen TV. Hay otras en donde literal son zarapes viejos. Para los presos homosexuales, esos son los tipos de cabañas que reciben. Para los VIP, pues ya reciben unas con pantallas y literal, y así, ¿no? Pero no hay hotel bueno que se jacte de ser bueno que no tenga room service, güey. También lo hay. O sea, ahí los vatos que te atienden se llaman monstruos. Literal le chiflas, porque pues bueno, si estás en una cabaña que literal es de tela, pues obviamente el sonido sale, porque sale. Oye, ¿y estas cabañas dónde están afuera, están adentro, dónde las colocan? Es lo más interesante, porque te dije que estaban en las explanadas. Es decir, tú con 50 pesos, de 50 a 100 pesos, tú puedes pagar por ese espacio privado, entre comillas. Pero no está barato. Sí, claro, pero por ejemplo, o sea, con 50 o 100 pesos tú resuelves el tema de tu necesidad. Sin embargo, pues estás en medio de una explanada, a 1.5 metros de una capilla igual improvisada, oliendo el aroma de las chalupas, que está súper cerca. Oye, ya, ¿y estas cabañas son negocio de ahí mismo, de los internos, de los custodios, de familiares? ¿Quién administra este motel? Pues es muy extraño, porque según lo que vi, son los propios presidiarios los que administran este negocio. Literal se ponen ahí afuera de las sábanas, porque yo me lo imagino como un tendedero para que ahí puedas hacer el delicioso en la medida de lo posible. Y literal el presidiario te toma nota quién eres, con quién entras y a qué hora entras y a qué hora sales. Es por tiempo. Es por tiempo. Pero de esa medida incorporada hay una historia siniestra, güey, que después quizá habrá tiempo de contarla. Tengo miedo. Sí, es muy tenebrosa, pero bueno, entonces imagínense ustedes el oasis, el cóctel, la miscelánea con la que ustedes se enfrentarían para poder, pues, tener un momento de intimidad con tu ser querido. Cuando creo yo que muchas de las personas que nos están escuchando tenemos una condición, pues, bastante plena para poder ejercer nuestra sexualidad. Creo que tenemos, pues, a diferencia de muchas otras personas, como más posibilidades de poder experimentar y sentir placer, de poder realizarnos a través del ejercicio pleno de lo que sentimos. Pero hay otras personas que, pues, en unas situaciones bastante complicadas. Esto que les estoy contando, pues, la verdad que es muy interesante. Con 30 y 50 pesitos, estas personas están ahorrando toda una burocracia que implica, ahora sí, que tener relaciones sexuales con el respaldo del poder institucional. ¿Se acuerdan que les decía con el poder del debe ser? Pues para eso hay un proceso que si ya no tengo ninguna enfermedad de transmisión sexual, va. Que si demuestro que esta persona fue mi pareja conyugal, va. Aquí pueden entrar con la amiga, con la novia, con el amigo, con lo que se deje, ¿no? Y lo más interesante de esto es que, pues, también suelen ir acompañados niños, que todo este rollo implica un escenario bastante pintoresco y también bastante difícil y bastante complicado, porque en medio de las chalupas, en medio de los brincolines, entre la capilla, entre el sacerdote que está haciendo misa, existe pues también historias de amor que se acompañan de niños, que también le ponen un ingrediente adicional. Es un escenario bastante complicado. Imagínense usted cuando va a una verbena mexicana
y a 1.5 metros están 2 personas teniendo el amor más intenso. La historia siniestra de la que yo les hablaba fue porque se dio el caso de que una mujer acudió a visitar a su pareja, dejaron encargado a su niña a la persona que estaba pues atendiendo el hotel, las cabañas. Pues como se tardaron tanto, la niña pues preguntó, oye, ¿dónde está mi mamá? ¿No? Y la dejaron ir a buscarla a la cabaña, y pues cuando llegó la niña pues dijo, no, ya no despierta. Fueron los custodios a buscar a la mamá, y pues resulta ser que el vato la había degollado al que había visitado, ¿no? Entonces, desde allí se incorporó en todos los reclusorios de la Ciudad de México que quienes estuvieran administrando las cabañas, así sean reclusos, así sea personal, pues al menos registraran en una libretita con quien entraba, la hora de entrada y la hora de salida. He ahí las circunstancias. Y esto, ya para cerrar, este escenario, esta verbena cómica que podría ser chistosa, porque imagínense ustedes, queridos brodis, imagínense en un escenario así, lo complicado que es. Esto es lo menos de lo que sucede adentro de una cárcel. Estoy hablando de violaciones, estoy hablando de homicidios, estoy hablando de enfermedades de transmisión sexual, estoy hablando de violencia esquematizada, estoy hablando de trata de personas que suceden dentro de las cárceles. Entonces, pues esta es mi aportación. Quise retomar estas ideas, a pesar de que originalmente habíamos concebido este podcast para parlotear, porque estamos viviendo un momento pues de transición, de replantearnos diversos temas que a veces es necesario reenfocar para poder recalibrar y poder continuar. Entonces, que esta situación nos ubique y nos ponga en perspectiva para poder situarnos y ver qué posibilidades tenemos, y si contamos con ellas, podamos aprovecharlas para poder realizarnos como individuos, como personas. Y bueno, ya para finalizar, yo concluiría con los siguientes 2 consejos. Una, como habrán visto, pues existe muchísima información y muchísimas perspectivas para poder descubrir nuestra sexualidad. Busquémosla, acerquémonos a ellas, pero seamos inteligentes en buscar nuestras fuentes de información. Y segunda, pues llevémosla a la práctica, a coger pues. Y bueno, no sé tú, Maritere, pues ya ahora sí que qué piensas de todos estos temas. ¿Cómo te sentiste y todo este rollo? Cuéntanos ya para concluir. Muy agradecida, amigos, sobre todo porque me recibieron aquí, me sentí muy contenta. Brody, espero les haya gustado que haya participado en este episodio de Broadcast. La verdad la pasé súper bien. Es un tema que da para mucho, pero bueno, el tiempo es limitado. Agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado. Esperamos los temas que elegimos les hayan sido de interés. Y pues bueno, chicos, para finalizar, me gustaría que hiciéramos una dinámica, que hiciéramos un juego. Brodis, recuerden, este es un juego que seguramente todos ya han jugado, valga la redundancia. Imagínense acá echando un drink, echando un whisky, echando una chela, echando un tequila, echando un mezcal, la bebida que sea de su preferencia. Estamos entre amigos, pues vamos a jugar Yo Nunca Nunca. ¿Jalan, Jazz? ¿Jalas, Felipe? Yo jalo. Pues va. Así que estamos hablando. Bueno, pues si ya nos vamos a quemar, pues nos vamos a quemar todos. Pues sí, ¿no? Eso es lo más justo. Sí, ahora sí que los brodis también, si tienen algo que tomar, adelante. Dale, Mari. Rapidísimo explico la dinámica. Se supone que todos tenemos un trago en mano. Ahorita pues obviamente ustedes no nos pueden ver. Sí lo tenemos, efectivamente. A ver, salud. Pero salud, chicos. A ver, que se escuche sonito. Listo. Los que sí lo han hecho, si están en casa con un drink en la mano, pues tienen que tomar. Ahí es cuando todos los demás nos damos cuenta que ya lo han hecho. Pero para los que estamos aquí, pues diremos jalo o no jalo, si lo hemos hecho o no lo hemos hecho. ¿Vale? Ahí ustedes identifican nuestras voces, obviamente la mía, pero ya sí, Felipe, pues ahí se van dando cuenta qué tan perversos son, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí les va, chicos. Felipe Jazz, amigos Brodis. Yo nunca he participado en un trío. No jalo. Híjoles.
Lamentablemente no jalo. Yo tampoco me jalo. Jalo. No voy a decir quién dijo. Ni yo. Muy bien, va la que sigue. Yo nunca he practicado el beso negro. Jalo. Jalo. Muy bien, va la tercera, chicos. Yo nunca, o más bien a mí nunca me han cachado mientras cocho. Fatality. Semijalo. Ajá, yo también se me jalo, creo. Jalo. Wow. O sea, cuéntanos. Qué ya. mala suerte tuve, la verdad. Bueno, hasta después te estoy, pero ya después daré detalles de todo este rollo. Pero ya termina el último, ¿no? Ya para que acabemos. Ya la última, Brady. Otras dos. Otras dos. La Ajá, última, la- la del pilón, va. Yo nunca he practicado, me excita, me gusta la xenoglosofilia. Traduzco, que me excita que alguien me hable en un idioma extranjero. Jalo. Tal vez un francés acá. No, sí, súper jalo. Claro. Un Súper italiano, jalo. no lo sé. No jalo, o sea, lamentablemente Yo no creo que yo jalo. tampoco, no sé, no jalo. Ah, qué aburridos. Ya por último, amigos, levanten la copa. Si han echado pata en algún lugar 100% público. Jalo. Jalo. No jalo. Hasta que le ganan una Vale. yasí. Pues bueno, ya me ganaron. Muy bien, amigos, pues ya, Felipe, muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti, Mike. Brodies, esperamos hayan disfrutado de este episodio. Pues sigan escuchando Broadcast, un podcast de calidad. Me consta que estos chicos le echan muchas ganas, están muy comprometidos. Y pues muchas gracias. Saludos. Nos vemos.